El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 2 de Zacarías que hemos titulado Dios en medio de su pueblo. Ese era el mensaje de ánimo y de aliento que quería entregar el Señor a este remanente. Y el aliento va a estar reflejado en dos visiones. La del capítulo 2 refleja la tercera visión. Recordemos que el capítulo 1 tiene las dos primeras visiones que recibió el profeta de Zacarías, que fueron, por supuesto, visiones de aliento para el pueblo. Y el Señor va a seguir hablando a su pueblo a través del profeta por otras visiones. En total vamos a revisar 8 visiones y el día de hoy vamos a revisar la tercera visión que está en el capítulo 2 y la cuarta visión que está en el capítulo 3. Esta visión que vamos a ver esta tarde concluye esta visión con una exhortación de ánimo y también, por supuesto, con un anuncio muy importante de que alguien iba a venir en el futuro, que el remanente tenía que estar presente porque alguien iba a venir y que iba, por supuesto, a terminar el consuelo. Terminar me refiero a cumplir en su totalidad el consuelo que el Señor tenía pensado para su pueblo. Esta tercera visión que vamos a estudiar hoy día, que recibe el profeta, se le conoce como la visión del varón con cordel de medir. Es así de sencillo, es así como se conoce. Quizás si ven en sus Biblias van a tener algún subtítulo similar, que es un varón que tiene un cordel y que este cordel es para medir. Y el objetivo de esta misión, de esta visión, mejor dicho, era consolar y asegurarle al pueblo de que el Señor iba a estar presente durante todo el tiempo que ellos así quisiesen, aceptando, por supuesto, su voluntad. Dice las Escrituras, alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Si leemos esta visión sin contexto es difícil de entender, pero si nos situamos a la Jerusalén del año 530 antes de Cristo, era una ciudad que tenía sus muros a medio terminar, en donde el pueblo era pequeño comparado como por ejemplo lo fue el reino de Judá 70 años antes o cuando el reino de Israel era uno solo antes que se dividiera. Por lo tanto, efectivamente es una profecía de mucho aliento en donde Zacarías en el versículo 1 ve a un varón que traía un cordel de medir, porque el objetivo de medir, como dice el versículo 2, para medir lo que es tanto la anchura o la longitud de Jerusalén, era para ver cuánta gente entra en ese lugar, cuánta gente puede vivir dentro de esta ciudad. Para los judíos ellos se sentían tan poca cosa que en realidad sentían que podían vivir en un pueblo donde fuese, no necesitaban una ciudad. Pero el Señor tenía algo más en mente. Por lo tanto, el Señor quiere medir Jerusalén antes de que el pueblo estuviese edificando nuevamente su vida en esa ciudad. De forma poética, el muro de Jerusalén o los muros se mediría para calcular cuántos podrían vivir dentro de la ciudad. Pero lo que sucede a la mitad de la visión, que le da un poco el dramatismo, que en el versículo 3 dice que salió otro ángel al encuentro a detener a este primer ángel que vemos en la visión o a este varón, que en el versículo 3 se le identifica como ángel, ¿no? Este varón era un ángel. Pero ahora aparece otro ángel o otro varón que lo va a detener, que lo sale al encuentro. Y en el versículo 4 le dice, corre, habla diciendo que Jerusalén va a ser habitada, dice, sin muros. Es decir, los muros que él estaba midiendo no alcanzaría para la multitud de personas que estuviesen viviendo en ese lugar.
Sin duda sabemos que si miramos hoy en el siglo XXI a Jerusalén, no tiene ningún sentido con lo que estamos leyendo acá, sino que sabemos por todo el contexto que hemos venido estudiando ya en el capítulo anterior, que es una promesa futura, es una promesa que el Señor está pensando ya no solamente en la parte física del pueblo, que es el aliento que el Señor les va a dar en ese momento, a esa generación, sino que también está pensando en una generación futura, en donde no iba a ser necesario los muros. Además, el versículo 5, si alguno de nosotros quiere remarcar algún versículo de esta visión, el versículo 5 es un versículo maravilloso, porque el Señor no necesita muros. Dice, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. El Señor no necesitaba murallas, la verdad. La visión de alguna forma pierde sentido. El pueblo quizás estaba preocupado de las mediciones, pero para el Señor esto pierde sentido, porque el Señor no protege con murallas físicas, el Señor protege, como dice el verso, con el fuego, con su fuego, nos protege a su pueblo. Y la gloria está en medio de nosotros. Los muros de una gran ciudad, por eso entendemos el concepto de los muros, dan tranquilidad de invasiones. El fuego del Señor sería sus muros y su gloria los cubriría. Y por supuesto, cuando dice que la gloria estará en medio de ella, o mi gloria estará en medio de ella, viene una alusión al tabernáculo de los tiempos de Moisés, en donde, y también cuando levantaron el templo el primer templo, el templo de Salomón, en donde la gloria del Señor estuvo en ese momento. Sin duda, para los judíos de esa época, esto era un mensaje muy alentador, porque ellos estaban iniciando un proyecto que era difícil, un proyecto que era incierto, que dependía de factores externos, de que Darío tuviese el deseo de ayudar, de que la gente de que ya estaba, porque Jerusalén fue deshabitada, pero fue habitada nuevamente por otras personas. Entonces, Zorobabel, que está liderando todo esto, Josué, que es el sumo sacerdote, se encuentran en una misión muy incierta y el Señor les da ánimo, les dice, yo voy a hacer para ustedes fuego en derredor y mi gloria va a estar en medio de ustedes. Y yo creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado con similar situación, en donde queremos emprender un proyecto, en donde queremos emprender un nuevo momento para nuestra familia, para la iglesia, en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana, y no sabemos muy bien cómo nos va a ir porque el resultado sentimos que depende de variantes externas, de lo que sucede en nuestro derredor. Y aquí hay un versículo de aliento para nosotros los cristianos hoy en día, en donde todo lo que nosotros hagamos no vamos a estar solos, vamos a estar rodeados por el muro de Jehová que es fuego y la gloria del Señor va a estar en medio de nosotros. Esta promesa que se le da a los judíos es una promesa también para esta Jerusalén que tenemos nosotros, en donde el pueblo del Señor se ha agrandado mayormente. Por lo tanto, el Señor, así como a nosotros, también a los judíos de la época, los alienta, les dice, vamos, vayan a Jerusalén, no se preocupen del tamaño, no la sientan vacía, el Señor va a estar con ustedes. Todavía habían personas que a pesar de que se había dado el edicto de Darío para que saliesen y pudiesen salir de Mesopotamia, a pesar de ese edicto, muchos todavía estaban morando en ese lugar. Y por supuesto estaban morando con todas sus costumbres, con todos sus dioses, con toda la vida quizás propia que tenía esta nación alejada de Dios. Por eso el Señor les da ahora un mensaje, saliendo un poco de la visión, directamente a aquellos que todavía estaban morando en Babilonia, que aún no salían de ahí. Les dice el Señor, hey, hey, les dice, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Este versículo es bien peculiar, porque como les contaba al principio de esta lectura,
que a pesar de que miles de personas habían regresado a Judá, en la tierra que los judíos habían sido deportados, muchos otros seguían viviendo en Babilonia. Por eso el Señor les dice, escápense, dice en el versículo 7, oh Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Recordemos Sion, ¿no? Que es el monte que está en Jerusalén donde está el templo. Entonces es una forma poética de decirle a Jerusalén, le está diciendo al pueblo, salgan de ahí, salgan de la tierra del norte, dejen de morar en ese lugar, dejen de estar en ese sitio en donde no se vive la palabra del Señor. Y es por eso que vemos en el Nuevo Testamento que Babilonia se refleja como un símbolo de vivir en el pecado, de un momento o de una vida pecaminosa. Y el Señor también nos dice exactamente lo mismo a nosotros. Nos dice, escápate, escápate de tu Babilonia, escápate de ese lugar, vete de ahí y vete a morar al lugar que el Señor te tiene preparado. Y ese lugar que el Señor tiene preparado es un lugar que está protegido, es un lugar especial, en donde hay fuego de alrededor y la gloria del Señor está presente. Es el mismo llamado que nos hace a nosotros los cristianos. Y el verso 8 comienza a aparecer un personaje, si ustedes se percatan, ya no es solamente Zacarías en la lectura, sino que dice en el versículo 8 que tras la gloria, después que hablando de la gloria que vimos en el capítulo, en el versículo anterior, de esa gloria que el Señor iba a estar ahí presente, me enviará Él. Ah, vemos que Jehová está enviando a alguien. Y lo mismo aparece al final del versículo 9, que dice que el Señor, el Jehová de los ejércitos, me envió. Y no se refiere al profeta, a Zacarías en este caso. Veamos el versículo 8 leído de otra manera. Dice en el versículo 8, la versión PDT, el Señor Todopoderoso me envió. Lo coloca adelante, esta nueva persona que aparece aquí escrita. Dice que me envió me envió para que castigara a las naciones que robaron tus pertenencias. Me envió para traerte la gloria. Él dice, los que te hacen daño están lastimando lo que más quiero. Me gusta la versión PDT porque le da protagonismo a este nuevo personaje que se está prometiendo, en donde Jehová dice, venga a la nación, venga el remanente, pero después del remanente, el Señor va a enviar a alguien más, a alguien que está aquí identificado. Y el versículo 9 nuevamente habla de esta persona, dice, porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabréis. Perdón, lo primero del versículo 9 es lo que va a ser este segundo personaje que está aquí mencionándose. Y sabréis, dice al final del verso 9, que Jehová de los ejércitos me envió. Un comentario respecto a este nuevo personaje que comienza a aparecer en este capítulo. Lo dice así Charles Feinberg en su comentario bíblico, comentario completo de la Biblia. Él dice que expresó diciendo que el significado es que Dios enviaría al Mesías para vindicación de su gloria. En el versículo 9, en otras dos versiones, la palabra, el pronombre me, cuando dice me envió, se escribe con mayúscula, presumiblemente para indicar que la palabra se refiere a la deidad, se refiere al Mesías, se refiere al Hijo de Dios. Nosotros tenemos esto totalmente revelado, es decir, sabemos que el Señor lo que aquí le está prometiendo, hay dos promesas en este mismo capítulo. Una promesa es, vuelvan a Jerusalén, el remanente, el Señor va a estar con ustedes, pero también viene alguien distinto detrás, que el Señor va a ser enviado. ¿Por qué es enviado el Señor? Porque, como dice al final del verso 8, porque nadie puede tocar a la niña de su ojo. Es tan grande el amor que siente Jehová o Dios Padre por la humanidad que la ve como la niña de su ojo. Es una frase muy bonita, ¿no? La ve como niña de su ojo y junto con eso envía a su hijo, a su propio hijo, ¿verdad? Al Señor Jesús para morir por nosotros y efectivamente dar esa gloria por finalizada, que es la salvación que tenemos nosotros hoy en día. Esa frase es muy bonita, la frase que dice que toca a la niña de su ojo. Yo creo que todos los que están aquí conectados, que son padres,
y tienen hijas, mujeres, varonas, pueden entender muy bien esa frase, ¿no? En donde es la niña de mis ojos. Las madres también dicen eso de sus hijos, dicen muchas veces que mis hijos son mis ojos. Ah, no sé si han escuchado esa frase, se dice mucho en Chile. Y es una frase muy bonita que nosotros utilizamos normalmente y que el Señor la utiliza aquí por única vez. Esta es la única vez en el Antiguo Testamento que aparece esta frase, que toca a la niña de su ojo. El Jehová dice, si alguien toca a mi pueblo, es como que si tocase a mi propia hija, como si tocase a la niña de mi ojo. Y por eso envía al Salvador, envía al Mesías, envía al ángel de Jehová que estudiamos en el capítulo anterior, lo envía al retoño, envía a esta nueva persona, ¿verdad? Nueva identidad de la deidad. ¿Para qué? Para poder cumplir en totalidad la entrega de la gloria que el Señor promete. Esta frase, como les contaba, la niña de su ojo, cuando nosotros vamos al diccionario Strong del hebreo, la palabra hebrea que se traduce como niña es babá, pero y que solo aparece esta vez en el Antiguo Testamento. Así que si quieres subrayar alguna palabra que no aparece nunca más en el Antiguo Testamento, es precisamente esta, porque es una palabra compuesta. La primera parte es niña de su, que se refiere, que es la palabra babá, que es desde el ámbito femenino y que solamente se activa la palabra cuando se junta con otra, que es la palabra su ojo, que es la palabra ayin, que en la Reina Valera se traduce como agradar, aspecto, estimar, faz, fuente, grato, gustar, satisfecho, vigilante, vista, entre muchas otras definiciones. Por lo tanto, la palabra sola no tiene significado si no se le agrega la palabra babá, que es niña de su. Y el Señor, al momento de expresar su amor con el pueblo, es como si el amor que tenía el Señor por el pueblo era tan grande que no quiso usar palabras que ellos conocían, sino que quiso usar una palabra nueva, porque no había palabra en ese momento que pudiese graficar el amor que sentía el Señor por su pueblo. Y esa palabra nueva que el Señor les dijo a ellos, a nosotros se nos dijo a través del nacimiento del Hijo de Dios. Es decir, ya no era suficiente las palabras. Jehová ama y amó, por supuesto, tanto a su pueblo y nos ama hoy tanto a nosotros que decidió, más que una palabra nueva, decidió dar un nuevo pacto, decidió dar una nueva oportunidad en donde solamente el Hijo de Dios termina siendo la única forma que se demuestra verdaderamente el amor del Señor por el mundo. Y es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahí se grafica muy bien este concepto que ya no se puede, ya no es solo palabras. El Señor necesitaba hacer una acción para mostrar su verdadero amor. Entonces, ante esa invitación vienen las palabras que venimos conversando. Sal de la Babilonia, vuelve a la ciudad, porque hay un amor tan grande que el Señor está listo y que el Señor preparó, porque usted y yo somos la niña de su ojo, somos su mayor tesoro, somos lo más preciado para Él. Y es así como el capítulo finaliza directamente con la promesa del Mesías, que es tan maravilloso sentir que los judíos de esa época no entendían tan bien lo que se estaba diciendo, pero nosotros lo entendemos en claridad. Dice el verso 10, canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones de Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Dice el versículo 10, he aquí vengo, dice, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y no es extraño pensar que se refiere a Jesús en el sentido de que lo que está detrás de la deidad es que tanto Jesús, el Hijo y el Padre uno son. Y en el versículo 11 habla de un día en específico. Dice, se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día. ¿Y qué va a suceder en aquel día? Dice al final del versículo 11,
que entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. ¿Cuándo es ese día? Vamos revisando un poco este tema. Aquel día se refiere a la venida mesiánica. Es algo que opino yo. Cada vez que leer en pantalla N de la es nota del autor. Es lo que yo pienso respecto al versículo. Les comparto mi reflexión. Porque el versículo al final, cuando dice, entonces conocerás que Jehová me ha enviado, es lo que mismo Jesús dice en Juan 17:25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, refiriéndose a sus apóstoles o a sus seguidores, han conocido que tú me enviaste. Y de eso se trata el Evangelio escrito por Juan, de comprender de que Jesús es el verbo que fue enviado, que vino a cumplir, que el verbo es Dios, que Jehová y Jesús uno son. Ese es el objetivo del Evangelio de Juan. Por lo tanto, cuando tomamos estas frases de Jesús, entendemos que cuando conocieron de que Jesús estaba siendo enviado por el Padre, cuando Jesús dice yo y el Padre uno somos, ese es el aquel día que dice el versículo 11. Además que dice al principio del 11 que se unirán muchas naciones. Es decir, ya no es, por eso que, perdón, vuelvo y digo, por eso al principio del capítulo leímos de que medir los muros no tenía mucho sentido, porque el Señor tenía algo distinto pensado para el pueblo, donde iban a morar muchos, y no solamente el pueblo, iba a morar también otras naciones. Y aquí tenemos iniciamos en el libro de Zacarías una ruta que es el llamado de los gentiles, que lo vamos a ver mucho en el capítulo, en donde son muchas naciones de muchos lugares. Lo vimos también en el capítulo 1, que el Señor ya está prometiendo un pacto distinto, en donde muchos se iban a acercar. Y el Señor lo iba a hacer a través de Judá, a través de su heredad, como dice el versículo 12. Dice al final del 12, y escogerá a una Jerusalén. Cuando se refiere a una Jerusalén es a pesar de todo lo que han hecho, a pesar de todo lo que ha pasado, Jehová va a poseer a Judá y a través de ellos va a cumplir, ¿verdad? A través de esta tierra donde estaba la presencia del Señor, el Señor iba a cumplir todo su misterio, ¿verdad? Y el misterio iba a ser también revelado. Dice el versículo 13 que callen todos delante de Jehová. El concepto de callar en este contexto quiere decir ser sumisos y ver las obras del Señor con temor y asombro. A eso se refiere que se calle toda carne delante de Jehová, porque Él se levantó, Él va a hacer algo, así que estemos atentos. Y yo creo que fue el estado que vivió el pueblo de Israel 500 años. Estuvieron 500 años en silencio, de pie, en silencio, viendo cómo el Señor actuaba, cómo el Señor cumplía estas profecías, mejor digo, dichas a través de Zacarías. Este capítulo es completamente mesiánico. Para ir cerrando este capítulo 2, es muy mesiánico en su totalidad. Es lo que comenta Coy Roper en su comentario de los profetas menores. Él dice que otra posibilidad es que el capítulo 2, del día al 3 específicamente, es mesiánico y se refiere a la venida de Cristo. Si es así, el me del versículo 11 se refiere al Mesías divino. El pasaje parece referirse al futuro, ¿verdad? Más que a lo que vivían los judíos en ese momento, es al futuro. Si el pasaje es mesiánico, entonces es posible ver una serie de paralelismos entre sus anuncios y la vida y obra de Jesucristo. Así como citamos a Juan, donde él dijo una frase, entonces los paralelismos pueden ser muy amplios. Si se acepta esta interpretación, el capítulo 2 anuncia un futuro brillante para Jerusalén. Primeramente la destrucción de Babilonia y en un futuro más lejano, la venida de un Mesías. Es un pasaje de aliento. Los judíos lo entendieron de una manera, desconocemos la forma en cómo ellos trataban de entender los pasajes mesiánicos. Hay muchas conjeturas de qué pasaba en ese momento para entender eso como según la época en que se estaba diciendo, pero eran conjeturas. La verdad es que todo comenzó a calzar mucho mejor después de que Jesús ascienda al cielo y empezamos a releer de nuevo todo lo que se había prometido y recién ahí comenzamos a entenderlo. Y nosotros tenemos el privilegio de entenderlo en su totalidad. Y una reflexión final que por favor no dejemos pasar, que es así como este libro anima a los judíos del año 530 antes de Cristo, también a los cristianos del 2021. Esta frase de fuego en derredor, que Jesús mismo en nosotros se hizo carne y a través de su muerte, sacrificio y su vida en nosotros, el Señor es como un muro, es como un fuego en derredor nuestro.
No tenemos nada que temer. La vida como cristiano es una vida de vencedores, es una vida de conquistadores. Somos cristianos y cristianas que estamos hechos para grandes cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Simplemente porque el Señor está con nosotros, porque el Señor en todos nuestros proyectos nos acompaña. Además que así como Israel fue la niña de sus ojos, hoy en día la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, sigue siendo la niña de su ojo. El Señor cuida a su iglesia y cuando digo cuida a su iglesia, lo cuida a usted y me cuida a mí. El Señor tiene fuego alrededor nuestro y créame, nada va a hacer, nada va a sucedernos que el Señor así no quiera. El Señor está con nosotros 24/7 por el muro que ha creado alrededor nuestro. Y es una linda reflexión de ánimo, llamado a salir de Babilonia, llamado a vivir en estos muros del Señor y sentirnos tan queridos, porque según el Señor somos como la niña de su ojo.